Hola iglesia, gracias por estar con nosotros una semana más y gracias por invitarnos una vez más a sus hogares. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Tenemos una alabanza, una adoración y un buen mensaje de parte de Ray. Así que preparémonos, tomemos nuestras Biblias, lapiceros, familia y preparémonos para un buen tiempo juntos. Llena nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Cántalo una vez más. Llena nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con tu luz vence a las tinieblas, al andar ante la cruz. Llénanos, Señor, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya se canta con amor. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya se canta con amor. Señor, estamos juntos. Aleluya, 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 aleluya. Una vez más, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor
Bienvenidos, qué bueno que nos dejan entrar a su casa una vez más, un domingo más. Estamos contentos porque es el día cuando alrededor del mundo la iglesia de Cristo está junta. Y usted dirá, pero ¿cómo va a estar junta la iglesia si no estamos en este lugar, en el chapel, como estamos cada domingo? Pues la iglesia de Cristo está más junta que nunca, porque se habrán cancelado los servicios, se habrán cancelado las actividades, se habrán cancelado los efectos. No se cancela la pasión de la iglesia, no se cancela la acción de la iglesia. Y usted sabe bien, la iglesia de Cristo sigue caminando durante solamente estas últimas semanas. Bendito sea Dios. Hemos tenido la oportunidad de bendecir a muchas personas de diferentes maneras. Hemos seguido siendo iglesia, teniendo relaciones unos con otros. Nos reunimos a través del el milagro tecnológico de los teléfonos y internet y todo lo que tenga que ver con tecnología. Es increíble. La iglesia sigue caminando y usted y yo somos parte de ella. Y no es cierto que este tiempo ha traído tantas complicaciones y tantos cambios en nuestra vida. Solo dígame usted de los cambios que ha tenido en su vida. Dígame, cuénteme un poco, escriba de vuelta en los comentarios a este video, escriba en nuestra página de Facebook o de Instagram. Díganos, ¿cuáles son las complicaciones que ha tenido usted en su vida y cuáles son los cambios que han venido a raíz de esas complicaciones? Especialmente en la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida social. Ya no salimos a hacer compras, ya no salimos tanto. ¿Cuáles son los cambios que ha habido en su vida? Nos encantaría escuchar. Pero además de estos cambios, ¿cómo han cambiado sus prioridades como parte de estos cambios? Porque déjeme decirle, cuando hay cambios en la vida de alguien, las prioridades cambian. Hay que cambiar la manera de tomar decisiones. ¿Qué son las prioridades? Hoy vamos a hablar un poco de eso. Las prioridades es la manera como le decimos sí o no a las cosas. Es decirle sí o no a lo que llega a nuestra vida. ¿Para qué decimos sí o no? Para alcanzar metas. Las metas es lo que alcanzamos a largo plazo. Que son la gran foto, el gran aspecto de nuestra vida que queremos alcanzar. Esas son las metas. Las prioridades nos ayudan a llegar ahí y las prioridades nos ayudan entonces a tomar decisiones que nos dicen, vamos a decirle sí a esto, vamos a decirle no a esto. Déjeme darle un ejemplo clásico en mi caso. A los pastores se nos considera gente muy ocupada. Ay, y algunos de nosotros nos sentimos súper importantes porque estamos muy ocupados todo el tiempo. Y sin embargo, esa no es la idea. Yo creo que en mi experiencia personal, yo he tenido que aprender para llevar a cabo un ministerio saludable, un ministerio fructífero, un ministerio que verdaderamente da gloria a Dios. Para seguir el llamado que Dios me ha dado en mi vida, yo he tenido que aprender a decir sí y no en muchas cosas. Y algunas veces decir que no suena como una negativa, como que no estoy dándole importancia a algo, pero al contrario, más bien estoy sabiendo definir cuáles cosas van primero para poder llevar a cabo el llamado que Dios me hizo, ser consistente con el llamado que Dios me hizo. Eso es lo que me hace efectivo a la hora de tomar y seguir el llamado de Dios en mi vida. Por ejemplo, mucha gente me manda mensajes, me manda videos, me manda artículos para leer, diferentes cosas, especialmente durante estos días de cuarentena y que estamos comunicándonos cibernéticamente. Muchas veces recibimos muchas cosas en las que las personas nos están invitando a pasar tiempo para leer, para escuchar, para hacer. En mi caso, yo he tenido que definir muy bien cuáles cosas no son necesarias, no son convenientes para mí en este momento y cuáles cosas sí son convenientes. ¿Por qué? Porque en mi mente está el gran llamado, el llamado grande, la foto gigantesca de mi vida que Dios quiere para mí. ¿Cuál es el llamado de mi vida? Y con base en eso le digo sí y no a algunas cosas. En mi caso, yo la he definido en 3 áreas específicas. Las prioridades que tomo, las decisiones que tomo para establecer mis prioridades van en 3 áreas específicas. Una es relaciones. Y
Y cada una de estas áreas tiene diferentes prioridades y hay diferentes clases o características en cada prioridad que tengo que tomar. Entonces todo se basa en decisiones, perdón. Pero la primera área son relaciones. Mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con cada uno de ustedes, mi relación con mis amigos. Las relaciones es quizás una de las partes más importantes que la Biblia nos enseña a la hora de hacer el reino de Dios. Entonces, en mi caso, yo empiezo con relaciones. La segunda parte, la segunda área en la que yo me enfoco para tomar decisiones y tomar también la importancia de mis prioridades es las funciones. ¿Qué es lo que hago? Mi trabajo, mi ministerio, mis pasatiempos, mi entretenimiento. ¿Cómo empleo mi tiempo en esas cosas? Entonces, la primera área son relaciones, la segunda son funciones y la tercera es quizás el complemento de las otras dos y es intenciones. ¿Y qué quiero decir con intenciones? Tiene más que ver con mi estilo de vida, tiene más que ver con quién soy yo, con mi carácter, con las cosas que me forman, que me hacen ser una persona de integridad o una persona que no es tan íntegra. En esas tres áreas, yo tomo decisiones en cuanto a las prioridades de mi vida. Hoy quiero hablarles de lo que nos dice Hechos en este pasaje del capítulo 6 en cuanto a las prioridades de nuestra vida. Más que nada, en términos de quiénes Dios nos ha llamado a ser en su reino, en su iglesia, como hijos suyos. ¿Están listos? Hechos, capítulo 6, es los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 7, solo 7 versículos hoy. Ven, les estoy tratando muy bien porque la semana pasada y la antepasada hemos leído como 300 versículos en un capítulo. Estoy exagerando definitivamente. Pero hoy vamos a leer 7 versículos que nos van a ayudar a saber cómo elegir lo primero en nuestra vida y cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Está listo? Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, y empieza diciendo: bienvenidos a todos, por cierto, si nos está viendo en México, en Costa Rica, si nos está viendo aquí en los Estados Unidos, si nos está viendo en Latinoamérica, en muchas partes de Latinoamérica, si nos está viendo en Europa, bienvenidos. Damos gracias a Dios por este milagro del Internet que nos puede hacer llegar a todos ustedes. Y empieza diciendo Hechos capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega. Y usted aquí y yo nos identificamos muy bien porque quejas no faltan durante el día. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Déjeme empezar a comentar un poco en el texto y después vamos a aplicar a nuestra vida. Aumentaba el número de discípulos, impresionante, recuerden, solo en el primer sermón de Pedro, 3,000 personas convertidas, y después se agregaron más, y después eran 5,000, y después eran miles más. Los discípulos están siguiendo a Cristo de manera increíble, la iglesia está creciendo, siendo fructífera, pero hubo algo. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Déjenme parar aquí. Recuerden que a Jerusalén vinieron muchos judíos a celebrar Pentecostés y por eso fue que se quedaron ahí mismo después de la venida del Espíritu Santo. Hemos hablado de eso varias veces en nuestros videos. Si no los ha visto, lo invito a verlo en vimeo.com estamos y también iglesianorcos.com. Ahí están todas nuestras series de sermones y esta especialmente la de Hechos que comenzamos hace algunas semanas. Había una, si quiere decirlo, división cultural entre ellos, porque entre las personas que venían de diferentes lugares estaban los que estaban más dispuestos a la cultura griega, que era la cultura que reinaba durante esos días, y los que tenían más dentro de sí la cultura hebrea. Los de la cultura griega hablaban griego, obviamente, y los de la cultura hebrea hablaban arameo, que son los dos idiomas que se hablaban en ese momento. El arameo es una extensión del hebreo antiguo. Yo no sé para qué les estoy diciendo todo esto, pero sin embargo, déjenme decirles que tiene importancia, porque la división de culturas
pudo haber sido un aspecto muy importante para esta discusión. Y estoy pensando en nosotros, porque usted y yo hablamos español y vivimos en los Estados Unidos. Y venimos con una cultura diferente y estamos envueltos en una cultura diferente. Me llama la atención. Hablamos muchos de nosotros inglés, pero estamos envueltos en una cultura latina. Pero esta no es la gran situación. Hay una complicación. Hay una queja. Antes los problemas habían venido desde afuera. Los discípulos eran perseguidos, ahora vienen desde adentro. Y el crecimiento de la iglesia trae complicaciones. Y esas complicaciones pueden llevarlos a un par de cosas. Se consigue un caos o se consigue una organización mejor. Esto fue lo que pasó en este caso. Decidieron organizarse mejor. Y entonces cuando las dos culturas se juntan, cuando los dos idiomas se juntan y hay conflicto, porque algunos dicen nos están tratando como menos que a los demás, a nosotros eso nos impacta directamente, porque usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. Cuando pensamos solamente porque tengo piel oscura, solamente porque hablo español, no soy tratado correctamente. Y es ahí cuando hacemos etiquetas, cuando el mundo hace etiquetas. Porque en ese caso era, los liberales son los que hablan griego, los tradicionales somos los que hablamos arameo. Esas etiquetas siguen dividiendo a la iglesia hoy. Hay dos aspectos. Hay un aspecto cultural, que se ve muy claramente aquí, pero también hay un aspecto generacional. La gente que viene con nuevas ideas, los más jóvenes. Me encanta que en nuestra iglesia tenemos gente de ambas culturas, de ambas generaciones. Y es por eso que estamos tratando de traerlos a todos juntos. Y cuando estemos juntos de nuevo físicamente, queremos llevar esto a un nuevo nivel. Queremos hacer un nuevo normal para nosotros al cual Dios nos está llevando y tratar de alcanzar a esa segunda generación cultural. Más de eso más adelante. No quiero hacer planes aquí con ustedes porque ese es otro sermón. Vamos a seguir leyendo. Así que, versículo 2, los 12 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. No le dieron solución a la queja. No estaban tratando de contentar a los demás. Se fueron al fondo del asunto. Se fueron al fondo del asunto y pensaron, la situación aquí no está porque le sirvamos o no a las viudas, es porque no somos suficientes. Vamos al fondo de la situación. Versículo 3, hermanos, le dicen a la congregación, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Ese ministerio de la palabra es lo que los llevó a la cárcel. Es la obediencia que los llevó a estar presos, a recibir los latigazos de los que hablamos la semana pasada. Es el fruto de la obediencia. Ese es el llamado. Seguían enseñando en el templo día con día. ¿Recuerdan cómo terminamos la semana pasada? Seguían ahí. Y sin embargo las viudas estaban desatendidas porque era culturalmente aceptado y culturalmente correcto cuidar a las viudas. Es parte del Antiguo Testamento, está en todo el Antiguo Testamento. Las personas más necesitadas eran las viudas y los niños. Ellos solamente están llevando a cabo su labor social, pero ya no pueden hacerlo, porque Dios los ha llamado a una labor diferente. Ahora, déjeme decirle algo. Al enemigo le encantan las complicaciones para crear conflictos. Y nosotros sabemos de lo que estamos hablando porque esta complicación de estar en cuarentena, de estar envirulados, de estar encerrados en casa, ha traído una serie de situaciones que se pueden convertir en conflictos en nuestra casa y que posiblemente en muchas de sus casas ya se han convertido en conflicto. Más de eso después. Vamos a seguir comentando y leyendo. Un aspecto más. Ellos estaban diciendo, no podemos servir a las mesas porque tenemos un llamado diferente. No están diciendo, servirle a las viudas es algo menor, es un ministerio más bajo. No, es un ministerio igual de importante. El asunto es la prioridad del llamado que Dios les hizo a ellos, a los 12 apóstoles. Note algo, no eligieron ellos a los 7 hombres que dijeron que eligieran, le dijeron a los demás que los eligieran. Eso es parte de las prioridades que tuvieron que establecer, porque
Si para ellos no era prioridad servir las mesas, servirle a las viudas, tampoco era prioridad escoger a las personas que lo iban a hacer. Hay sabiduría. Dividieron responsabilidades. Había predicadores y había servidores de mesa. Ahora, muchas veces pensamos en este texto como una receta y decimos, no, todas las iglesias tienen que escoger 7 hombres para que puedan hacer el trabajo que hicieron estos 7 hombres. No, no, no. Hechos no es una prescripción. Hechos más bien es una descripción, no es una receta, es un relato. Y tenemos que tomarlo de esa manera. Aquí puedo quedarme predicando 6 horas, pero los camarógrafos ya me están viendo feo. En número 5, esta propuesta, dice el versículo 5, agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe, vamos a escuchar de Esteban un poco más adelante, lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Ahí tiene un ramillete de flores para ponerle nombre a los niños que están naciendo en nuestra congregación. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Vean la diferencia. Ellos los escogen, los presentan a los apóstoles y los apóstoles les dan su bendición. Y la palabra de Dios, dice el versículo 7, se difundía, que es el llamado que tienen los apóstoles, difundir la palabra. El número de los discípulos aumentaba. Este es solamente un síntoma de que la palabra se difunda. Cuando la palabra se difunde, los discípulos aumentan considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Me encanta esa última parte. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque hasta ahora ellos han obedecido a las tradiciones y ahora están obedeciendo a la fe. Cuando el llamado de Dios es una prioridad para nosotros, tenemos que tomar las elecciones correctas, aunque parezcan que están siendo no muy positivas para un grupo. Esto es lo que pasa acá. Y déjenme hablarle un poco de eso en los minutos que nos quedan. Porque si el llamado de Dios es una prioridad, y tengo 2 cosas solamente, pero quiero diseminarlas bien. La primera cosa que quiero decirles es que debemos conocer nuestro llamado. No es solamente seguir el llamado de Dios, pero tenemos que saber cuál es ese llamado. Déjeme decirle o leerle cómo Pablo lo describe en 1 Corintios 12. Dice en el versículo 27 en adelante, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles y después sigue diciendo apóstoles, profetas, predicadores, maestros y da una lista de todos ellos. Pero después pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de milagros? ¿Son todos oradores? No. Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Es ahí donde hace la separación. La iglesia de Cristo tiene diferentes dones. La iglesia de Cristo tiene diferentes funciones. Y sin embargo, Pablo al final aquí dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Eso me encanta. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay dones mejores que otros? Pablo inmediatamente después del capítulo 12 de Corintios y obviamente va al capítulo 13 de Corintios, que es el capítulo del amor. Y empieza usted sabe, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor no me sirve de nada. Si tengo toda la fe que pasa a los montes de un lugar a otro y no tengo amor, no soy nada. Si tengo toda la fe para dar mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, no soy nada. De eso está hablando. Debemos conocer nuestro llamado. Yo creo que nuestro llamado se divide en 3 áreas. A cada cristiano Dios nos ha hecho un llamado y se divide en 3 áreas. La primera parte es el llamado global, el llamado total. Y es la primera cosa. Estamos llamados a amar a Dios sobre todo. Y esto tiene que ver con nuestro ser, con quienes somos. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente, dice Pablo al final del versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Ese es el amor. En una relación, su amor no se prueba con cuántas veces usted dice,
que ama a la otra persona. Su amor se prueba con la manera que usted muestra sus prioridades. En Lucas 10:27 dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el más grande mandamiento. Cuando habla de ser, quiere decir convertirse en algo diferente. Llegar a ser una persona diferente. Romanos 12:1 y 2 es cambiar la mente, convertirse en algo diferente. El tipo de amor que hace que seamos hijos de Dios nos lleva a la familia de Dios. Somos trasplantados de la familia del mundo a la familia de Dios. Primera de Juan 3:1. Ese es el primer llamado, el ser. Es el llamado a amar a Dios. La segunda parte de nuestro llamado es proclamar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todo el primero. Segundo, proclamar a Dios sobre todo. Y eso tiene que ver con obedecer. No es ser, ahora es obedecer. Y dice Pablo en el versículo 18 de 1 Corintios 12, en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y hay que obedecer en la parte que Dios nos dio a cada uno. Esta obediencia es la vela del barco, es el motor del auto. Es cómo seguimos. El por qué que viene del qué. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué llevo a cabo mi llamado? Porque estoy obedeciéndole a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio. Mateo 28:20. La gran comisión. El primero y el segundo, el ser y el obedecer, nos pintan la misión grande. Pero el tercer área de nuestro llamado nos pinta la misión específica. Y esta tercera área es usar todo lo que Dios nos ha dado. Y esto es el hacer. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, dice Pablo en 1 Corintios 12. Y eso significa conocer nuestro llamado, conocer quiénes somos, conocer cómo obedecemos y conocer qué hacemos, qué tenemos que hacer. Esas tres cosas. Saber quién soy, saber de quién soy, saber qué debo hacer, saber cuál es mi rol. Hay muchas personas que piensan que están llevando a cabo su rol y que los llevan a cabo bien. Y no podríamos estar más equivocados muchas veces, porque tenemos que hacer un examen concienzudo exactamente de quiénes somos, de quién somos y qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Rápidamente, hay un efecto psicológico que se llama el efecto Dunning-Kruger, que se llevó a cabo en los años 90. Y estos dos hombres, Dunning y Kruger, dos doctores universitarios, psicólogos, se dieron cuenta que hay algunas personas que entre menos saben, más creen saber. Y estas son personas con menos habilidades, menos capacidades y menos conocimientos, que tienden a sobreestimar esas habilidades, esas capacidades y esos conocimientos y creen que lo saben todo. Por ejemplo, yo podría hacer eso mejor. Yo podría aconsejar a alguien porque yo me aconsejo a mí mismo, aunque no es mi llamado, pero es mi prioridad. Y es ahí donde las prioridades tienen un papel sumamente importante. Porque número 2, debemos elegir nuestro llamado. No solamente conocer nuestro llamado, sino elegir nuestro llamado. Y es aquí donde quiero pasar estos últimos momentos con ustedes, hablándoles de cómo elegir nuestro llamado, porque ahí las prioridades tienen mucho que ver. Es lo que nos hace parecidos a Dios. Cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos la capacidad de elegir. Y solo aprendemos a elegir bien cuando aprendemos a tener nuestras prioridades en el lugar correcto. Si no, vamos a querer hacerlo todo. Usted se ha encontrado a usted mismo queriéndolo hacer todo, queriendo hacerlo todo. Y ve algo que le gusta y quiero hacer eso. Y me siento llamado a hacer eso, pero en realidad no es el llamado en su vida. Y termina frustrado. Es interesante porque si queremos ver todo lo que parece bueno, estamos yendo de alguna manera en contra de lo que Dios hizo. Porque Dios hizo y después vio que era bueno. Dios fue a su llamado, llevó a cabo su llamado y después se dio cuenta o se percató o declaró que era bueno.
Y es por eso que debemos dejar ir lo que no es nuestro llamado. Los apóstoles dejaron ir lo que no era su llamado. No nos toca cuidar a las viudas, no nos toca servir la comida, no nos toca hacer la parte social, la ayuda social a la comunidad. Esa no es nuestra parte. Nuestra parte es predicar la palabra, dijeron los apóstoles. Dios no puede hacer cambios en nuestro corazón si queremos seguir aferrados a lo que estamos acostumbrados. Y algunas veces solo queremos hacer, llevar a cabo algunas cosas que a nosotros nos parecen mejor. En este sentido, Dios no solo quiere darnos un nuevo corazón, Dios también quiere que adquiramos nuevas costumbres. Y es ahí donde tiene que ver muy profundamente el aspecto de elegir bien y de tomar prioridades. Pero vamos a definir. ¿Qué es lo cómodo en nuestra vida? Son los patrones que no necesito en mi vida, pero que se convierten en prioridades. Cosas que no necesito hacer, cosas en donde no necesito pasar mi tiempo, pantallas de teléfono, actividades, conversaciones que no necesito en mi vida, pero que toman la prioridad en mi vida, porque de alguna manera se metieron ahí, recuerden la semana pasada lo que hablamos, se metieron ahí pensando que eran necesarias, que eran lo normal en mi vida. Dios no nos llamó a hacer lo que nos encanta hacer. Dios nos llamó a hacer lo que podemos hacer bien porque Él sabe, porque Él nos hizo. Y si no tenemos una claridad de eso, nunca vamos a tomar decisiones. Bien, recuerde que tenemos a su disposición el test de dones espirituales. Este test nos ha ayudado a entender cómo es que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y cómo podemos servir más efectivamente en su reino. Si usted quiere una copia, solo escríbame. Una vez más, escriban, vaya a iglesianorcos.com, mándenos un mensaje, info@iglesianorcos.com y le vamos a mandar un test de dones espirituales para que usted sepa cuál es la manera que Dios lo ha creado para servir en su iglesia. No es para satisfacernos a nosotros mismos. Oh, yo quiero ser parte de tal ministerio porque yo encuentro mucho gozo en eso. No es necesariamente. Yo quiero ser parte de ese ministerio porque sé que Dios me ha llamado a hacer eso. Es para servir al cuerpo, no para satisfacerme a mí mismo. Así que suelte lo que tanto le gusta para poder asirse, agarrarse del llamado de Dios en su vida. Solo si dejamos ir, vamos a aprender a recibir. Dios quiere que recibamos lo que Él quiere darnos, pero solamente si dejamos ir lo que nosotros con tanta pasión estamos sosteniendo en nuestras manos. Los apóstoles soltaron sus cargas. Los apóstoles dejaron que los demás soltaran la expectativa de que ellos tenían que servir las mesas. Prioridades. Dios nos hace libres de cosas cuando nos quita cosas. Así que si usted está muy cómodo con lo que usted cree que Dios le dio, puede cambiarlo dejándolo ir. No se amolden al mundo. Romanos 12:2. No se amolden al mundo, no se amolden a lo que es normal para ustedes, sino que su mente sea transformada, que su mente sea renovada. Así puede comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El Señor te está diciendo, adquiere nuevas costumbres. Deja ir tus gustos, deja ir tus deseos, deja ir lo que tanto te apasiona y crees que es tu llamado. Déjame que yo te muestre lo que es tu llamado en mi vida. Yo quiero llevarte a un nuevo normal. Hay otro peligro también, que estamos tan acostumbrados a lo que Dios nos dio que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Algunos de nosotros 2 meses atrás estábamos diciendo, ay, estoy listo para un cambio, estoy listo para cambiar de trabajo, para cambiar de matrimonio, para cambiar de tantas cosas. Y después, a raíz de esta situación, de esta crisis, usted ahora está diciendo, no, yo quiero volver a eso, a lo que yo tenía. Hay un peligro de acostumbrarnos a lo normal. No se acostumbre a lo normal porque puede, con base en eso, llevar a cabo sus prioridades. ¿Cuál es su llamado? ¿Usted lo conoce? ¿A qué te ha llamado Dios? Y algunos dirán, si toman en cuenta las 3 áreas que hemos visto, a adorar. Ah, sí, yo adoro, claro, estoy perfecto en eso. Yo soy un adorador. A obedecer, sí, me cuesta, pero obedezco también. Pero ¿y su función específica? ¿Y su llamado? El hacer.
¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer verdaderamente o estás pataleando, tratando de ver entre tantas cosas que te gustan? Estás tratando de hacer algo. Cuando nos cansamos de nuestros roles y responsabilidades, podemos recordar que Dios nos ha plantado en cierto lugar para ser buenos contadores, buenos maestros, buenas mamás, buenos jardineros. No sé, ser fieles en lo que Dios nos ha puesto. ¿En dónde te ha puesto Dios? ¿Dónde te ha puesto Dios? Ah, y para terminar, tenemos, yo creo, que redefinir una palabra que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas a la hora de priorizar. Y esa palabra es bendición. Yo creo que los judíos, tanto los que hablaban griego como los que hablaban arameos, estaban reclamando porque decían, un momento, no estamos recibiendo lo que tenemos que recibir. Bendición en términos de nuestro significado popular quiere decir lo que recibo. Es por eso que yo creo que cuando redefinimos la palabra bendición, Dios nos ayuda a redefinir nuestras prioridades. Ah, bendición siempre pensamos que tiene que ver con lo que yo recibo, con lo que yo obtengo. Pero cuando nos desenfocamos de nuestro llamado, el de ser, de hacer y obedecer, entonces vamos a tomar prioridades incorrectas. Y creemos que esas prioridades nos van a servir para controlar, para bendecirnos a nosotros, no para bendecir a otros. Recuerden, Abraham fue llamado para bendecir a los pueblos de la tierra. Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir para que seas de bendición. Entonces tenemos quizás que redefinir la palabra para poder tomar decisiones correctas y redefinir nuestras prioridades. Déjeme hablarle de la palabra bendición rápidamente. Bendición viene de la palabra benedictus en latín. Está segregada en tres. Interesantemente, ben, que tiene que ver con el bien, di, recuerde, bendición, tres sílabas. Ben tiene que ver con bien, di tiene que ver con dicere o dicere, que tiene que ver con obedecer. Y sion es la acción en toda palabra latina. Entonces, quizás la palabra puede significar el decir bien con acciones. Ser, obedecer y hacer. Las tres cosas. Entonces vamos a redefinir nuestras prioridades cuando entendemos la palabra bendición. Porque si popularmente bendición es recibir cosas, es mi prioridad. Yo quiero recibir cosas. Entonces voy a poner mi tiempo en hacer lo que me hace feliz. En hacer y en decir y en pensar lo que me facilita las cosas en mi vida. En las redes sociales, usted lo entiende, lo ve muy bien todos los días. Ponemos oraciones y acciones de gracias. Hoy, gracias a Dios por la bendición que me dio, tengo un nuevo carro. Gracias a Dios por la bendición que me dio porque tengo salud, porque, qué sé yo, encontré mi billetera, mi cartera perdida. ¿Y qué pasa con las personas que no han recibido esas cosas? No son bendecidos. Hay que redefinir esa palabra para poder empezar a controlar nuestras prioridades. Cuando la bendición no es solamente recibir, nuestras prioridades cambian. Entonces, cuando adoro, aprecio todo lo que Dios ha hecho por mí, completamente. No lo que otros piensan que es una bendición para ellos. Entonces aprecio tanto la lluvia como el sol, las nubes como el cielo azul. Cuando obedezco, reevalúo constantemente quién soy y no me quedo en la comodidad de creerme correcto siempre. Tengo que reevaluarme y pensar, esto está bien dicho, soy la persona que debo ser, estoy siendo el amigo que debo ser, estoy siendo la esposa, el esposo que debo ser. Cuando hago, entonces suelto lo cómodo, aunque no me guste hacerlo. Tengo que hacer cosas aunque no me gusten, dejar ir lo conocido, abrazar el crecimiento, empezar a ser una nueva persona. Y entonces la bendición se convierte en el estilo de vida que Dios quiere para mí.
Este coronavirus se ve como todo menos como una bendición. No necesariamente viene de Dios. Toda esta locura, como muchos están juzgando y poniéndolo en las redes sociales y en el internet, y diciendo que Dios es el autor de esto porque quiere juzgar al mundo y quiere castigarnos. Yo no necesariamente comulgo con ese concepto, pero yo creo que Dios puede usar esto para bendecirnos. Porque Él puede usarlo para su bendición. Él quiere usarlo para que usted siga el llamado que Él tiene para su vida. Porque Él quiere usarlo para que usted deje de tratar de controlar cada cosa en su vida y más bien pueda dejarle el control a Él, para que Él controle su propia fuerza, para que sus prioridades estén en el lugar correcto. Tal vez este coronavirus, salido de toda la normalidad, trayéndonos una crisis, nos está llevando a pensar a dónde tengo que poner mis prioridades. Tengo que poner mis prioridades en comprar la máscara, en comprar el papel de baño, en tener más que los demás en casa, por si acaso. O mis prioridades tienen que ser el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Déjenme orar por ustedes. Hoy mi oración, Señor, es por cada una de las personas que están detrás de esta pantalla y han tenido un conflicto en su vida para poder definir sus prioridades. Saber qué es lo primero en su vida. Y han tenido un conflicto porque esta situación, en lugar de darles la oportunidad de priorizar, más bien los ha hecho más dispersos. Su atención está en todas partes. Oro por aquellos de nosotros que amamos tanto el ministerio que no sabemos dónde enfocarlo. Oro para que el Espíritu Santo, que nos da la fuerza y el poder para ser testigos, también nos dé la fuerza y el poder para enfocar ese testimonio y darnos testimonio a nosotros mismos de dónde tiene que estar enfocadas nuestras prioridades. Señor, que cada vez que enfrentemos situaciones en la vida, recordemos quiénes somos, de quiénes somos, de quién somos y qué nos ha llamado a hacer. Y así establecer las prioridades que van a hacer grande tu reino, que van a extender tu iglesia, que la van a hacer crecer, que nos van a hacer mejores y más efectivos hijos tuyos, adoradores cristianos. Y es mi oración para cada uno de los que miran este video hoy, que esto sea una realidad. Y oro confiando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones para muchos de nosotros es todo aquello que nos hace bien. Todo lo que nos agrade, nos hace felices y nos hace sentir rico y nos hace contentos. Pero cuando lo vemos a la luz de la Biblia, aquí tenemos un grupo de gente bendecida. Gente bendecida a pesar de que fue a la cárcel, a pesar de que fueron azotados. Bendecidos a pesar de que tienen problemas. Bendecidos porque saben tomar sus prioridades. Saben hacer lo que Dios los llamó a hacer por obediencia. Saben ser quienes Dios los llamó a ser, hijos, adoptados, adoradores. Saben seguir. Saben llevar a cabo su papel en el reino. Estar enfocados en eso. Porque ¿sabe qué? Lo primero, siempre es lo primero. Espero que lo primero en su vida sea claramente definido y que usted pueda hacerlo hoy mismo. Una bendición para todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros y esperamos que hayan disfrutado el servicio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Nos vemos la próxima semana y mantengámonos sanos.